Hola, ¿qué tal amigos? Este es un trabajo académico que trata sobre cómo elaborar un reporte de resultados de una investigación. Y pues bueno, este trabajo es para la materia de metodología de la investigación educativa de mi primer cuatrimestre, perdón, de primer cuatri. Mi nombre es Carla y el tema es cómo elaborar, perdón, se me fue la, bueno, cómo elaborar un reporte de resultados en una investigación. Este trabajo es con fines meramente educativos. Todo lo que diga aquí es solamente para cuestiones académicas, solamente para la escuela. Así que comenzaremos. Para este trabajo me voy a apoyar de este trabajo de investigación, el cual pasó por muchos protocolos de investigación para llegar a ser una tesina. Y este incluye todos los elementos de los cuales yo les voy a hablar, que a continuación les mencionaré. Entonces vamos a apoyarnos en este documento. Para un reporte de investigación o una investigación tenemos que comunicar resultados. Tenemos dos tipos de contextos: el académico y el no académico. El primero es como la tesina, informe, tesis, para tener un grado o para titularse, un título ya sea de grado o licenciatura. El no académico se presenta para fines tipo simposios, conferencias, ponencias. Este es para un público docente, perdón por la letra, y este es para un público, el de abajo es para un público especializado en un tema. Por ejemplo, si alguien va a hablar sobre la educación en México, va a hablar sobre gráficas, va a hablar sobre números, va a dar datos, va a dar gráficas. Y bueno, como les mencionaba, el académico es el que vas a mostrar un resultado a profesores, a investigadores, a alumnos, a gente de una institución, de universidades o colegios, con lo que les comentaba, para maestrías, para doctorados, etcétera. Y el otro es para fines más comerciales, para fines prácticos. Es para gente que no está tan interesada en los detalles, pero quiere saber qué se investigó y cómo se investigó, ¿no? Adentrémonos a los elementos de cómo realizar. Como primer elemento tenemos lo que es la portada, ¿sí? La portada es donde va a venir el nombre del autor, ahí dice autor, el título del trabajo de investigación,
el nombre a lo mejor de la institución. Por ejemplo, en ese trabajo de investigación que yo tengo aquí, es una tesina, fue con fines educativos, con fines para poder titularme, para poder titularse. Y bueno, este es el trabajo, esa es la portada. Vemos que tiene el nombre de la institución, vemos que tiene el título, vemos para qué va a ser y vemos la persona que lo presenta y la persona que lo asesora, ¿no? Como siguiente punto tenemos lo que es el índice. El índice es donde viene todos los temas de los que va a tratar tu trabajo de investigación. Aquí viene la página y aquí viene el título de tu página, ¿no? Entonces tenemos capital y página 8 y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí lo vemos desglosado de la siguiente forma. Esa es una tabla de contenido. Ese es el siguiente paso que debe de tener, el siguiente elemento que debe de tener un trabajo de investigación, un reporte de investigación. El trabajo de investigación es todo el contenido. El reporte ya es cómo se va estableciendo, qué va a contener. En este caso, pues la portada, el índice, y ahorita vemos el siguiente rubro. En el siguiente paso viene lo que es el resumen. ¿Sí? Un resumen es aquel que va a llevar entre 120 a 130 palabras. En este resumen nosotros vamos a poner lo que es va a ser conciso. Va a ser conciso porque vas a poner en breve el objetivo, tu planteamiento, y como lo más relevante de las conclusiones. A diferencia del siguiente rubro, que viene siendo la introducción, tu introducción la vas a poder extender hasta 2 cuartillas por lo menos, o 1 cuartilla y media, ¿no? Y aquí tú vas a poner todo lo que es tu objetivo, tus antecedentes, el por qué estás haciendo este trabajo de investigación. Contesta la pregunta ¿por qué? La pregunta de ¿para qué? Y la pregunta de ¿cómo? ¿No? ¿Por qué estás haciendo ese trabajo? ¿Qué te llamó la atención de hacer este trabajo? ¿Para qué estás haciendo el trabajo? ¿Para quiénes estás haciendo ese trabajo? ¿Y cómo lo vas a resolver? ¿Cómo lo vas a solucionar? Resolver. Aquí donde resuelves estas preguntas, incluso estas son más preguntas, ¿no? Aquí vas a poner también cuáles van a ser las ventajas y desventajas de tu investigación. Si vas a llegar a una conclusión. Incluso aquí mismo tú vas a poder anotar tu hipótesis. La hipótesis es una pregunta, o más bien es una como tipo respuesta a una pregunta de investigación. Es como, por ejemplo, en el trabajo que tengo aquí, se iba a implementar un software libre. Entonces mi hipótesis era que el software libre tal iba a ser capaz de solventar las necesidades de información de las personas a las que les iba a ayudar. Esa es una hipótesis. Yo declaro que tal cosa va a solucionarse de cierta forma. Una hipótesis puede ser positiva o puede ser negativa, pero bueno, no me voy a adentrar mucho en eso, ¿verdad? Puede ser positiva o negativa.
puede ser viable o no, y cuando no es viable pues tienes que replantear el problema. Pero bueno, para no adentrarnos mucho en eso, vamos al siguiente rubro. El siguiente rubro viene siendo lo que es el marco teórico. El marco teórico es aquel en el que se hace referencias. Aquí vamos a encontrar lo que es toda la producción bibliográfica. ¿Con qué más bien? Es el sustento histórico y conceptual. Si alguien va a hablar sobre las teorías de aprendizaje, y quiere hacer un trabajo, una práctica en niños que tienen problemas de aprendizaje y quiere hacer una propuesta, tiene que hablarnos en su marco teórico de las teorías de aprendizaje y de los diferentes autores y posturas que existen y en cuál se va a sustentar para poder hacer su trabajo. Como lo mencionaba, ¿con qué se va a sustentar su trabajo? El argumento. Ese es el marco teórico. A grandes rasgos, ese es el marco teórico. Y como siguiente rubro, vimos que este es el paso 5, aunque en realidad, bueno, a lo mejor en otros tipos de trabajos no son exactamente esa cantidad de elementos, a lo mejor son más. En mi trabajo recepcional, yo coloqué en mi capítulo 2 todo lo que es mi marco teórico, los antecedentes, las definiciones, qué autores hablan sobre el software libre, el software propietario, qué es la automatización, etcétera. Todo eso fue lo que se resolvió en el capítulo 2, todo mi sustento de conceptos. Que tengo mi marco teórico, mi siguiente es el experimento. Es la parte experimental. Esa es mi parte experimental, perdón por la letra. En esta vamos a hablar sobre el diseño, los datos. Vamos a diseñar datos. Diseñar datos, ¿no? Y aquí vamos a hacer un muestreo. Aquí se hacen muestreos. En algunos trabajos vemos caso 1, caso 2, caso 3, etc. Como mi trabajo fue una comparación, yo lo que hice fue pues comparar los diferentes software, ¿no? Software libre y software propietario. SP software propietario. Y hice una tablita y puse viabilidad, factibilidad y bueno, empecé a notar sistemas operativos, capacidad, etcétera. Eso fue lo que, bueno, eso es nuestro diseño o nuestro marco experimental. Aquí se lleva a cabo cada paso paso por paso, la investigación. Y como aquí vas descartando las opciones. Yo espero que eso sea un poco entendible. En todo caso, pues bueno, como les comentaba, es solamente un trabajo con simplemente. Nuestro siguiente paso viene siendo los resultados, los cuales podemos describirlos con gráficas, dibujos,
tablas, mapas. Como les mencionaba, entonces la sección de resultados es escribir en base de gráficas, dibujos, tablas, mapas, diagramas, tus objetivos del trabajo. Si tú hiciste una encuesta, vas a diseminar esa información y vas a sacar los resultados de esa encuesta, de esa pregunta, ¿no? De esa pregunta o de lo que sea que hayas investigado. Por ejemplo, en ese trabajo se hizo una comparación de software libre con software propietario primero y después se hizo una comparación de los diferentes CIAF que había. Entonces se hizo una comparación de ambos softwares. Al hacerse esa comparación se llegó a un resultado, porque como podemos ver en la tabla que tengo por aquí, se hizo un análisis comparativo de los diferentes CIAF que había. Entonces, ya al tener este comparativo, nos fuimos a los objetivos que tenía la institución de lo que necesitaba que tuviera su CIAF, que fuera factible, compatible, viable, que se pudiera instalar, etcétera. Eso es lo que vendría siendo el rubro de los resultados. Entonces, como siguiente rubro, tenemos lo que es las conclusiones y recomendaciones. Tenemos lo que son las conclusiones. Y o recomendaciones. En esta propuesta de implementación, yo llegué a la conclusión de cuál es mejor y por qué. En base a las necesidades, o con base a las necesidades, con base a las necesidades de la institución o de la empresa o lo que sea. Entonces yo concluí cuál era mejor, pero además en lo que son mis recomendaciones voy a analizar también las implicaciones, si hubo obstáculos, por ejemplo, que no hubiera suficiente información del software, ¿no? O lo que sea que se esté investigando. Se presenta un resumen breve de lo que se investigó, de la discusión de los resultados. Por ejemplo, 80% de los niños en X lugar tienen problemas de lectoescritura. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la entrevista, de acuerdo a la encuesta, de acuerdo a tal, no tienen dinero para comprar material de cursiva, materiales que se enseñen a escribir, o porque son menores de 3 años y bueno, todavía no agarran el lápiz, y cosas así. Sé que tal vez suene un poco absurdo, pero vaya, son meramente ejemplos. En la parte de las conclusiones, nosotros lo que hacemos es si cumple o no cumple con los objetivos. Por ejemplo, si mi objetivo es que se instale un programa, pero al momento de evaluar las computadoras no tienen la capacidad, pero ya recomendé ese, entonces pues bueno, todo no cumplió con nada, ¿no? No hubo un objetivo cumplido. No se cumplió el objetivo. Entonces, bueno, como último rubro, que es yo creo que, pues bueno, no así que es casi obligatorio, para algunos, no para todos,
es la bibliografía o las referencias. La bibliografía es todo lo que se consulta, todo lo que se consultó, autores, libros, bueno, van de la mano, videos, por ejemplo, ¿no? Es toda la literatura, literatura que se muestra. Por ejemplo, en este trabajo, esta es mi bibliografía, ¿no? A quién consulté, si yo hice un organigrama, de dónde salió ese organigrama, ya sea de la página web de la institución. Está bien padre mi web. Lo que es la bibliografía se va a organizar de acuerdo a lo que la institución pida, si es académico. Hay veces que se pide lo que es la norma APA, que es la más actual, MLA, Chicago, etcétera. De ir organizada en orden alfabético. Debe de ir organizada por el nombre del autor, el año. Este es en caso de la norma APA, creo que es la que pide así, el título, si fue revista, si fue periódico, si fue página web, si fue artículo electrónico, etcétera. Entonces esas lo que son las referencias, la bibliografía de tu trabajo de investigación. Como complementario podemos añadir lo que son los anexos. Los anexos van después de la portada. Si tú hiciste una encuesta, entonces puedes poner en tu anexo o apéndice, puedes poner lo que es el formato de tu encuesta. Si hiciste una entrevista, igual. Entrevista. Puedes poner lo que es el formato de tu entrevista. Si hiciste diagramas, o gráficas, también van al final de tu trabajo de investigación. Incluso aquí si tú utilizaste también tablas que no pudiste colocar o que no fueron explicadas en tu trabajo, aquí las puedes poner. Esos serían entonces los elementos para hacer un reporte de investigación. Como anexo o como complementario, quiero comentar que el reporte no va a ser lo mismo que el protocolo. En el reporte está los elementos que les mencionaba, pero en el protocolo no es el inicio de tu trabajo. En el protocolo sí va a haber una portada, sí va a haber un índice, pero este índice no va a ser de tu trabajo, va a ser de tu reporte, de cómo va a ir. De hecho es un índice preliminar. De cómo va a ir estructurado tu índice, cómo va a ir capitulado, cómo se van a llamar los capítulos de tu trabajo. Va a llevar un planteamiento de problema, y bueno, va a llevar tu método de investigación, si es cualitativo, cuantitativo, si vas a utilizar encuestas, si vas a utilizar entrevistas, si es exploratorio, explicativo o descriptivo.
Eso es lo que va a llevar tu protocolo de investigación. También va a llevar tu objetivo, a dónde quieres llegar con ese trabajo, como lo mencioné, el planteamiento, y va a llevar la hipótesis. No todos los trabajos de investigación, pues igual y sí, yo digo que sí llevan hipótesis, porque siempre hay un porqué, siempre va a haber un argumento. Algunos trabajos, por ejemplo, en algunas conferencias, la gente solamente va y muestra sus resultados. No hubo una hipótesis, simplemente fue y explicó lo que había. Hizo una investigación descriptiva de lo que hay. A grandes rasgos viene siendo lo que es el protocolo. El reporte ya es tu trabajo elaborado. Y aquí es por elaborar. Con todos los elementos que les haya mencionado. También tu protocolo puede llevar una conclusión y una bibliografía, porque tú pudiste, para explicar si fue cualitativa o cuantitativa tu investigación, tuviste que haber investigado a estos dos métodos de investigación. Generalmente se consulta a Hernandez and Peary, autor que siempre nos ha acompañado en nuestros trabajos de investigación. Y pues bueno, creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado este video. Hasta luego y felices fiestas.